Bueno, primeramente los saludo a todos y espero que se encuentren bien. Bueno, este primer pequeño video que armé justamente apunta a ese taller que no vamos a realizar, que teníamos pensado que fuera a las 9 de la mañana del viernes 20, para ayudarlos a la elaboración de esta primera tarea que tiene Eva, que es justamente la tarea número uno, abocada al análisis de 3 capítulos y que ustedes pudieran hacer una reseña, ¿sí? De los 3 capítulos del libro de Jodwell que les seleccionó Tomás. Bueno, ustedes van a ver un par de placas que van a ir saliendo ahí, para que les puedan ir siguiendo la temática, que tienen que ver con este resumen analítico sobre los capítulos 3, 4 y 7 de la obra, ¿no? Que es de la historia del mundo antiguo de James Jodwell. Hay un par de consignas, ¿no? Que están planteadas ya, y mismo de las bases que les presentamos a la tarea, ¿no? Que es una es que ustedes deben referir a la contextualización del autor y de la obra. Dos, síntesis de los conceptos, informaciones y ideas en los capítulos indicados. En ese caso ahí Tomás les sugería que ustedes respeten la organización estructural del texto. O sea, primero hablan de un capítulo, luego de otro, luego de otro. Y después destacar los planteamientos esenciales. Ahora yo les voy a comentar un poquito a ver qué significa, o les puedo tirar algunos piques o digamos algunas sugerencias a seguir para que ustedes vayan pudiendo elaborar esto en cada uno de los ítems. Primeramente, lo que tiene que ver con la conceptualización del autor de la obra, ¿no? Cuando nosotros pensamos en una obra, hay que pensar siempre, bueno, ¿de qué estamos hablando? Si de un autor, una autora, de un equipo, de un grupo de autores, y qué tipo de autores. Entonces siempre pensamos en personas, en seres humanos o una institución, ¿no? Un grupo de investigación o lo que fuere, que escriben desde un lugar, ¿no? Desde un lugar, desde una época, desde una institución o no, desde un colectivo o no. A mí en ese caso se me ocurren muchos ejemplos para darlos, pero lo voy a dejar para el final. En esta primera instancia es bueno que ustedes tengan en cuenta aquellos aspectos que tienen que ver con la biografía, ¿no? de este grupo, ¿no? Y, o de la persona. Por eso hay una dimensión biográfica y también hay una dimensión temporal y otra espacial, ¿no? Y yo acá en la placa les ponía que son tres aspectos que tienen que tener en cuenta en el análisis, porque justamente en tren de no hacer lecturas inocentes, siempre que uno consulta un libro debe mirar, bueno, pero ¿quién lo escribió? ¿Quién es esa persona o quiénes son esas personas que lo escribieron? ¿Cuándo fue publicado? ¿Sí? ¿Y en qué lugar? ¿Y en qué ámbito? O sea, porque nunca va a ser lo mismo un libro surgido en el ámbito de un partido político, un libro surgido en el ámbito de una academia, un libro, un artículo, un texto surgido en el ámbito de un centro de educación, o del ejército, de la policía, de una corporación cualquiera, de un sindicato, en fin, ¿no? Una institución deportiva. Y hay que ver siempre, bueno, cuándo, en qué contexto, porque eso da pistas muchas veces para entender. En este caso ustedes no van a hacer un análisis crítico. Tomás decía, bueno, si alguno quiere o tiene herramientas, si quiere arriesgar, puede hacerlo. Yo recomendaría que fuera más prudentes en función del poco espacio que hay en el texto, porque estamos hablando de 2 páginas, que no se la jueguen a tanto. Pero siempre es bueno que entiendan, bueno, pero ¿quién es este James Baldwin en este caso, no? Pero en el caso de otros textos, ustedes tienen que ver, bueno, ¿quién es esta escritora? ¿Es una historiadora? ¿Es una politóloga? ¿Es una socióloga? ¿Es una militar? ¿Es un político? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Es un periodista? ¿Es un vecino de un lugar? ¿Es un militante social? ¿Es un religioso? ¿Político destacado? ¿Un político de bajo perfil? ¿Un político rival de otro que por eso, bueno, va a explicar lo que va a escribir o no? En fin, ese tipo de cosas son importantes que ustedes las tengan en cuenta, ¿no? Este, por eso yo les ponía acá, ¿no?, en las placas, que resulta necesario remitirse siempre a la formación de quién elabora la obra y en el ámbito del cual ésta se produce, ¿no? Es muy importante, ¿no? ¿Quién es él o la autora? ¿Con qué cometido objeto produce la obra? ¿En qué ámbito es que se produce? ¿Por qué este tipo de cosas? Porque además es muy probable que si ustedes hagan una lectura inocente, cualquiera una lectura inocente, pasen por alto estas cosas. Pero cuando uno se detiene en ver
a los autores y en función de ese autor o autores ver la obra, uno puede entender ciertas cosas. Entonces siempre es bueno tener en cuenta en función de quién escribió. Sobre todo por el hecho de que no es lo mismo una persona que escriba, digamos, en el siglo XIV a una persona que puede escribir ahora. Si el nivel de información, si el nivel de erudición, si el nivel de utilización de las técnicas es el mismo, eso habla muy mal de la persona que escribe ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día existen instituciones, existen un montón de herramientas que nos permiten desarrollar un análisis, desarrollar una idea, un concepto, ¿no? Y escribir algo, ¿no? De valor histórico con mucho más rigor y mucho más peso de lo que alguien escribió en el siglo XV, XIII o que fuere. Entonces, seguramente una obra escrita o publicada en el ámbito de esos siglos, ¿no? 13, 14, 15 y demás, puede ser una obra que podamos entenderla como un producto de esa obra. En ese momento se concebía eso, en ese momento había ese nivel de historia, en ese momento no había instituciones, en fin. Pero hoy en día que existen un montón de herramientas que ayudan muchísimo a las personas para desarrollar este tipo digamos, de inquietudes, este tipo de publicaciones, investigaciones y demás, a esa persona que escribe en el siglo XX, siglo XXI, ¿no? Se la debe medir con una vara mucho más dura, digamos, ¿no? Hay que ser más riguroso. En fin, cuando hablamos de que la obra es producida por una persona o por un grupo de personas en un periodo y lugar específico, y que para ello deben considerarse los aspectos biográficos y el momento y lugar de la elaboración de la obra, tiene que ver con todo esto que yo les estaba hablando, ¿no? No estamos hablando de tomar lo que tiene que ver con la elaboración de discursos históricos o la elaboración de referencias o ideas al pasado, este, como un todo en el cual siempre fue lo mismo, porque no lo es. O sea, cada producto es hijo de su época. No sé si me explico con esto, o sea, no, nunca va a ser lo mismo. Que es un poco en relación con lo que les planteaba recién. Este, en el punto 2 donde hablamos de síntesis de los conceptos e informaciones e ideas, capítulos indicados. Bueno, en este caso, esto significa que en cada capítulo nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que está planteando el autor? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué asunto? ¿Está hablando de un país? ¿Está hablando de una ciudad? ¿Está hablando de un colectivo de personas? ¿Está hablando de textos? ¿Está hablando de tecnología? ¿De qué está hablando? ¿No? Más o menos qué es lo que dice de esas cosas, así a grandes rasgos, ¿no? Está tratando un problema, un fenómeno político, un fenómeno cultural, un fenómeno económico, está hablando de clases sociales, está hablando de geografía, está hablando de comunicación, está hablando de problemas políticos, ¿de qué está hablando? De revoluciones, de procesos, o sea, siempre hay, en ese caso de análisis tenemos como diferentes dimensiones, ¿no? Primero tomar, en el punto uno, tomar, digamos, a ver, ¿quién escribe? ¿Quién es la voz? ¿Quién está detrás de ese discurso? No siempre hay un alguien detrás de ese discurso, o un grupo de alguienes, digamos. Y en este punto 2 tenemos la presencia de qué cosas se dice. Se manejan conceptos, ideas, objetos, ¿no? Ahí hay un sujeto X, ¿no? Y entonces en ese caso nosotros tenemos que identificarlo, ¿tá? ¿Cuáles son los protagonistas principales de ese texto? Ese es un segundo nivel, que es importante. Entonces vamos identificando, bueno, acá el autor habla de esto y dice que tal cosa, pero más o menos siempre identificar, ¿tá? El nivel final justamente va a ser el de mayor profundización, en algún caso. Yo acá ponía que si bien pueden parecer una tarea fácil, no siempre lo es. Existen casos en los que el autor, autora, de una obra realiza un relato de sucesos hechos a través de un análisis, que esto puede desprenderse de una idea central que el autor o autora no explicitó de manera abierta. O sea, a veces uno puede encontrar un relato con una concatenación de hechos, y uno quizá no le pueda encontrar un poco como el objeto general de él. Pero si uno toma suficiente distancia y dice, bueno, pero acá está hablando de los sucesos que ocurrieron en tal lugar. No lo explicita en el título, no lo dice en ningún lado, pero más o menos él se basa en esta región o de este periodo, o está planteando tal hecho en tal periodo, si bien su análisis parece girar más bien en torno a lo que tiene que ver, vamos a poner un ejemplo puntual. Digamos, bueno, Pibel Devoto habla de Uruguay, bueno, pero básicamente habla mucho más de lo que tiene que ver con historia política, ¿sí?
Aunque puedan haber otras cosas, pero básicamente su hilo conductor es ese, ¿no? De tomar el Partido Nacional y al Partido Colorado y tomarlos como eje de su relato. No se aparta mucho de ahí. Pero bueno, esos hay que leerlo un poquito más entre líneas y demás. Entonces siempre es bueno que uno vaya viendo a ver qué es lo que encontramos acá. Hacer una lectura profunda y más allá del relato lineal, encontrar algo más que se nos esté pasando por alto. Y bueno, para eso hay que tener en cuenta también todo lo que tiene que ver con la estructura del texto, ¿no? Si están partes, si son capítulos de qué, o libros de qué, o compilaciones en torno a qué, ¿no? Porque eso pueden transformarse, o sea, eso puede ser vehículo de ideas, ¿no? Y en realidad yo pensaba en lo que tiene que ver con la estructura formal del texto y la conceptual también. ¿Por qué? Porque en realidad, desde el punto de vista formal, el libro puede estar armado en una X cantidad de capítulos, de partes, de libros, etc., o de colecciones, no sé, fascículos, en fin. Pero del punto de vista conceptual, uno puede encontrar que, bueno, que los primeros X capítulos son de una cosa y los otros de otra. Entonces, cuando ustedes vean estos 3 capítulos de este libro de Jodwell, tienen que verlo también como una unidad. O sea, son 3 capítulos que forman parte de un libro que habla de algo, ¿no? Yo les tiro ese pique para que vayan viendo. Y en realidad pueden tener entre ellos, esos 3 pueden tener algo en común, o no. ¿Sí? Pueden tener cosas en común y cosas en contra que pueden estar apareciendo ahí en ese análisis. Con respecto a destacar los planteamientos esenciales, ¿no? Yo acá les ponía una placa donde les marco algunas cosas, ¿no? Que me parece pertinente. Porque ¿qué ocurre? En realidad, como ustedes tienen que hacer una redacción de 2 carillas, no van a poder soltar mucho la pluma, digamos. O sea, no van a poder hacer demasiados comentarios. Sí es bueno, y a nosotros nos parece pertinente, sobre todo para identificar como control de lectura y la capacidad de ustedes de identificar aquellas cosas que sí son importantes, las cosas que son relevantes. O sea, es importante en este caso, o sea, se va a poner a prueba la capacidad de todos ustedes, por ejemplo, de ensayar un esfuerzo de identificar aquello que es relevante, ¿no? Un criterio de relevancia. O sea, ver que ustedes identifiquen, bueno, esto realmente es significativo y amerita tener 1, 2 o 3 renglones, un par de oraciones. Por lo tanto, ustedes van a tener que ver a lo largo de estos 3 capítulos cuáles son aquellos planteamientos realmente más importantes del autor. O sea, sobre aquellas cosas que en el punto 2 él presenta como problemas o demás, ¿qué es lo que dice con respecto a eso? ¿Cómo caracteriza, digamos, a esos problemas, asuntos y demás? Yo acá le ponía, es probable que en algunos casos de los relatos y demás encontremos cosas como circunstanciales, puntuales, particulares, en fin. Pero siempre es importante que ustedes vean lo que es realmente esencial, qué es lo que él plantea que es importante o característico, ¿no? O sea, ir más allá de lo puntual a lo general, ¿sí? Y elaborar categorías. Es decir, bueno, acá él está hablando de esto, categoriza este tema de tal manera. Entonces es bueno que en este caso ustedes, una vez que hayan elaborado, identificado en el punto 2 aquellas cosas que son como los sujetos mencionados, los problemas mencionados, los aspectos mencionados, los temas mencionados, a ver qué dice, qué conclusiones pueden sacar ustedes que está planteando el autor. Porque en realidad son 2 dimensiones, ¿no? En el punto 2 él está planteando, ¿sí? Bueno, tengo este problema, tratamos así, esto, tal, y después en el punto 3 serían preguntas como ¿qué nos plantea sobre estos temas o problemas? ¿Qué argumentaciones realiza? ¿Qué conclusiones extrae? Porque es probable que traiga una conclusión, ¿no? Quizás no tan explícita y quizás más implícita, pero ustedes tienen que tener la capacidad de hacer el esfuerzo para identificar. Decir, bueno, a ver, él está planteando acá una serie de temas, bueno, ¿cuáles serían lo importante, ¿no? Entonces, en el capítulo 3, por ejemplo, se titula Prehistoria, 2 puntos, el mito y la leyenda, ¿no? Está, bueno, yo ponía algunos datos de qué página va, son unas 15 páginas en total. O sea, ustedes tienen que calcular aproximadamente, bueno, cuánto destinarle. Yo acá les sugerí aproximadamente unos 3 párrafos, puede ser un poquito más, un poquito menos, también en función del interlineado y de eso que les propuso Tomás. O sea, siempre es bueno ver la capacidad de que no les quede un capítulo demasiado desarrollado y otro muy poco desarrollado. ¿Sí? Porque los 3, como van a poder ver, los 3 capítulos seleccionados tienen 15 páginas. Alguno, por alguna imagen y eso, será un poquito más chico. Pero es importante que ustedes hagan una lectura de cada uno, que vean algunas cosas particulares y que los vayan relacionando entre sí, para que tengan una noción general.
que eso pueden destinarlo en un párrafo final, ¿no? Decir, bueno, más allá de lo que trata cada uno y lo que dice en general de cada uno, después al final un parrafito en el cual ustedes vean ciertas características que me parece que se pueden relacionar, ¿no? En el capítulo 6, por ejemplo, sobre los anales egipcios, también tiene 15 páginas. Y luego tenemos el capítulo 7, que es documentos babilónicos, asirios y persas. También tiene unas 15 páginas. O sea, siempre es bueno que ustedes ahí vayan viendo, bueno, a partir incluso de los títulos, ¿no? De estos capítulos, a ver, ahí está cierta idea que están planteando el autor, ¿no? Y que son además relacionar todo esto con la idea de que se trata de un autor en específico, en un momento específico, en un lugar, un ambiente específico y en un libro específico, ¿no? Son capítulos de un libro que, bueno, que tratan de cierta temática y es bueno que ustedes tengan siempre presentes esas cosas al momento de relacionar, o sea, cuando vayan a hablar de las ideas generales de este capítulo, siempre pensando, bueno, esto forma parte de un libro, ¿sí? Y fue publicado en una época y estaba pensado por un público en específico, estaba pensado por un autor de una manera con cierta formación. O sea, y eso siempre tiene que estar presente cuando ustedes hacen el análisis. Luego yo había pensado de repente en plantearles algunos ejemplos, ¿no? En algún caso elegir algún autor que, por ejemplo, que Tomás no vaya en el curso panorámico, vaya a ser dado con mucha profundidad. Así que voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, el caso de Polibio, ¿no? Cuando nosotros pensábamos en el aspecto número uno, ¿no? Decir, bueno, a ver, pensemos un poco el momento, pensemos un poco el autor. Bueno, Polibio es un griego, es una persona formada políticamente, una familia con cierta formación, en un momento dado, ¿sí? Que es el final del Imperio Republicano Romano, o sea, mejor dicho, es cuando Roma logra establecer, siendo república, un imperio, ¿sí? Y bueno, y logra expandirse por toda la cuenca del, del Mediterráneo, ¿sí? Y es una persona que además él vive un periodo específico, muy específico de Roma, entonces ese periodo específico, de ahí va a surgir las preguntas del cómo Roma pasa a ser una república exclusivamente itálica, ubicada en el centro de la península itálica, a convertirse en un imperio con un régimen republicano, pero que se extiende desde la cuenca del Mediterráneo occidental a la cuenca del Mediterráneo oriental, que es donde él nació. Y él además, si tenemos que pensar en su contexto, tenemos que pensar en la figura de los Escipiones. Yo acá le ponía la placa de uno de los Escipiones, ¿no? Una familia con mucho prestigio, que además va a cumplir un rol como familia romana política, como familia romana que le da a la república políticos y militares, ¿sí? En un periodo en el que política y guerra iban de la mano, ¿sí? No estaban pensados como ámbitos separados. Y este Polibio, bueno, va a terminar, digamos, bajo el ala de los Escipiones y va a publicar, o va a sacar, mejor, más que publicar, va a dedicarse a escribir una serie de libros en los cuales va a dar cuenta justamente del rol de estos Escipiones, de los conflictos entre Roma y Cartago, conflictos en los que se van a destacar esta familia de los Escipiones, ¿no? Entonces vamos a tener además un contexto particular, ¿no? Y vamos a encontrar también ciertas ideas. Acá yo les ponía una plaquita en la cual, por ejemplo, se ve el panorama del Mediterráneo occidental, el momento del comienzo de la Primera Guerra Púnica. Ustedes van a ver ahí de color verde lo que era el Imperio Cartaginés y de color naranja, digamos, lo que era la República Romana, ¿sí? Que no llegaba a extenderse muy al norte y que no llegaba a tener presencia en las islas, ¿no? Y bueno, entonces ese va a ser el gran conflicto que él va a empezar a relatarlo. Y él entiende que una vez que Roma logra vencer a Cartago, en ese, digamos, en esa sucesión de tres conflictos, de tres guerras, Roma se va a transformar. O sea, Roma para vencer necesita transformarse, ¿sí? Y a través de esos tres conflictos va a transformarse, va a derrotar a Cartago y se va a transformar en la principal potencia. Es como la gran idea. Y en la segunda placa ya vemos un poco a Roma previo a estallido de la Segunda Guerra Púnica, donde va a aparecer el famoso Aníbal, que es el que cruza con el ejército y con algunos elefantes incluidos en su ejército por los Alpes y bueno, en fin, es de repente el conflicto más famoso de todos.
Pero aquí vemos ya una Roma con dominio sobre Sicilia, sobre Córcega, sobre Cerdeña, que llega hasta la zona del Valle del Po en el norte, así que en realidad tenemos ya una Roma más fuerte. Entonces el giro de su historia va a tener que ver con eso, digo, y no es casual, o sea, una persona que tiene formación política, que tiene formación diplomática, que tiene formación militar, ¿no? Que de alguna manera va a terminar en Roma como una especie de rehén de Roma, este, y que cae bajo el ala protectora de los Escipiones, que va a contar con la disponibilidad de los archivos de los Escipiones y que va a escribir una historia en la que juntamente en algunos capítulos decisivos los Escipiones van a ser muy, muy importantes. No es casual. Y por ende va a ser una historia que va a tener como una mirada más favorable a los Escipiones. Por eso yo le digo que en el análisis, si tuviéramos que analizar la obra de Polibio, así como le pedimos ahora a nosotros que ustedes analicen esos tres capítulos, debemos pensar siempre en el momento, en la persona, qué vínculos tiene. En este caso estamos viendo vínculos políticos con una familia en particular, el acceso a archivos de ese lugar, una propia formación, una época en particular. Porque generalmente los textos siempre surgen en un momento de que alguien se pregunta algo. Entonces siempre hay una relación muy directa entre pasado y presente, ¿sí? O sea, yo hoy veo un imperio y me pregunto cómo surgió, pero la pregunta surge del de hoy. Bueno, Shotwell tendrá sus preguntas, ¿no? Tendrá sus planteos y sus ideas y ustedes tendrán que develar los análisis. Yo acá les ponía una plaquita en la que aparece, por ejemplo, también algunos líderes como Amílcar Barca, héroe del cartaginés de la Primera Guerra Púnica, Aníbal de la Segunda, este, y a lo largo de su texto vamos a ver ciertas ideas que va a ir planteando Polibio, que son esas ideas en muchos casos como de dualidad, ¿sí? De contraposición entre Cartago y Roma. Entonces él habla de cierta constitución, pero no constitución como una ley, sino como cuando alguien habla de una persona como de constitución física de tal manera, ¿no? Bueno, de ese tipo de constitución. Como cierta idea de que Roma tenía un cierto ADN, ¿no? Una cierta forma de ser que se contraponía con la cartaginesa. Entonces, por ejemplo, para empezar, los cartagineses utilizaban tropas mercenarias. ¿Sí? Por eso yo les pongo una placa acá de las tropas mercenarias cartaginesas, con oposición a los romanos que utilizaban su legión, legiones de ciudadanos, ¿sí? De ciudadanos que eran propietarios de tierras, que iban armados de alguna manera. Entonces, el ejército romano se formaba en legiones, que a su vez se subdividían en manípulos. En este periodo no existían las cortes. Y que bueno, tenían cierta disciplina, cierto equipo y demás, y que le daban cierta impronta al ejército romano. Y el ejército cartaginés se componía de justamente mercenarios que se formaban en falanges, y que tenían mucho peso de la caballería, justamente lo que no tenían los romanos. Pero todo ese tipo de discursos, todo ese tipo de cosas que el autor va datando, ¿no? Que va relatando, en su relato él lo va mencionando como características, y luego al final, lo que vendría a ser como un tercer punto para el caso de ustedes, el autor lo va planteando. Pero bueno, pero no es casual, plantea él, porque yo acá les ponía otro mapita en el que se ve que Cartago, por ejemplo, avanza por los flancos, ¿no? Esa idea de Polibio de decir, bueno, los romanos, perdón, los cartagineses, los punos, no son de ir frontalmente, sino de ir por los costados, de rodear. Entonces, los romanos son directos, son de ir a la confrontación directa. Entonces, en lo que es la estrategia global, los cartagineses avanzan por Sicilia, avanzan por las islas, van rodeando las costas, mientras que los romanos van a ser directos y van a ir a la confrontación. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en el campo de batalla. En el campo de batalla, por ejemplo, encontramos como paradigma la batalla de Canas, donde ahí justamente los cartagineses atacan por los flancos con su caballería, derrotan a la caballería del ejército romano, terminan rodeando el ejército romano, mientras que el ejército romano avanza impetuosamente de frente. Y a lo largo de su relato, Polibio siempre va a presentar este tipo de cosas, ¿no? O sea, va a relatar una serie de sucesos, de hechos, acontecimientos políticos, militares y demás, en los que va a confrontar estas cosas, donde van a aparecer personalidades romanas que cuando se exceden en su impetuosidad llevan al desastre. Si esa impetuosidad es moderada, logran de alguna manera los éxitos que requiere Roma. Y en la medida que Roma se va transformando y va modificando un poco ciertas cosas de esa constitución, pero siempre de manera moderada, va logrando tener ese imperio que tiene.
Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? Para que les puede servir a ustedes, por ejemplo, para el análisis de estos tres capítulos. Identificar un autor, en este caso Polibio, con una cierta formación, en una cierta época, que se hace una serie de preguntas que tienen que ver con su presente, entonces se va a remitir al pasado, que va a escribir al amparo de una familia y eso va a explicar también por qué escribe lo que escribe y en qué lugar va a situar a esta familia y que luego hace una serie de relatos, de batallas, de negociaciones diplomáticas y va a hablar de ciertos, quizás puedan ser como esencialismos que se van planteando entre estos enfrentamientos, entre estas dos potencias, ¿no? Una Cartago con su plutocracia, con sus mercaderes que dominan todo, que tiene gran poder naval, una Roma donde están estos terratenientes o pequeños propietarios, que es una potencia terrestre, no marítima, ¿sí? Y que bueno, que en lo que tiene que ver con el avance, digamos, expansionista, Roma va a avanzar por tierra y Cartago va a avanzar por mar. Y después en un momento, cuando se dan los enfrentamientos, Roma es de ir frontalmente, ir al choque. Y los cartagineses siempre son de rodear, de esquivar, de evadir, en fin. Pero son planteamientos que hace para el caso de Polibio. Para el caso de Jovel o para el caso de otro análisis, ustedes tienen que encontrar cosas parecidas. No van a encontrar lo mismo, obviamente que no. Pero sí el esquema va a ser siempre ese, ¿no? Se va a repetir. Después yo había pensado, incluso para lo que tiene que ver con los análisis, presentarles otro ejemplo. Otro ejemplo que está relacionado con un proyecto de investigación de la SACIC, en la que estuve trabajando durante un par de años, que tiene que ver con la historia de un barrio, que es el Cerro, durante la década de los 60. Y como una especie de subproducto de esa investigación, en un momento presenté, mejor dicho, para un evento, una ponencia, ¿sí? Que es algo así como un balance de aquellos autores y obras significativas que han surgido desde la historiografía, obviamente, ¿no? Pensándolo sobre ese barrio. Y entonces en ese momento yo, por sugerencia de Tomás, hice ese trabajo y lo presenté en un evento. Ahora les voy a pasar algunas placas para que lo vayan viendo también. Y en ese momento yo hice un repaso de los autores. Y justamente en cada autor tuve que pasar por el primer ítem, que es el de ubicar al autor. Ubicar al autor, a su obra, el contexto. Eso es primero. Decir, bueno, es un hombre, es una mujer, es un periodista, es un funcionario del Estado, por qué escribe lo que escribe. Bueno, o sea, hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero digamos, en el primer ítem de las primeras publicaciones, una es una publicación en el ámbito, digamos, digamos, con apoyo estatal, ¿no? Es la publicación del libro del centenario en Uruguay. Y en esa publicación justamente aquellas cosas que van a aparecer resaltadas o referenciadas con respecto al barrio son justamente lo, lo- lo que consideran como lo último en tecnología, en fin, o sea, los frigoríficos, algún saladero, algún lugar así de ese tipo. Entonces, bueno, hay fotografías, hay una pequeña descripción de algunos lugares en sí. Y ahí, bueno, ahí tenemos un aspecto como, bueno, ¿qué se dice? ¿No? ¿Qué lugares son relatados? ¿Qué se plantea con respecto a eso? ¿No? Bueno, y la relación va relacionada muchas veces con la producción, ¿sí? Lugares donde hay producción, donde hay actividad, donde hay esa idea de progreso, de avance, están las barracas carboneras, en fin. Eh, Luego aparecen dos publicaciones más que tienen un ámbito bastante específico, o sea, son en el ámbito de una serie de proyectos de restauración de lugares fortificados en Uruguay. O sea, eh, uno de las publicaciones de Cortés de Arteaga y el otro es de Horacio Redondo, ¿sí? Y entonces es en un contexto en el que Uruguay estaba restaurando el fuerte San Miguel, la fortaleza de Santa Teresa, la fortaleza del Cerro. Entonces surgen dos trabajos en los cuales se da cuenta un poco de la historia de la fortaleza del Cerro, ¿sí? La existencia de un faro, lugares alrededor, descripción en cuanto a lo que tiene que ver con algunas obras, el polvorín, se presentan planos, fotografías y demás.
Y esas son las primeras obras que van apareciendo allí. Hay otra obra también, una obra menor, que aparece publicada primero en el suplemento dominical del día y luego se transforma en un capítulo de un libro. No tengo presente ahora el autor, pero lo van a poder ver en las placas. Y así van surgiendo pequeños indicios, que no, en ninguno de ellos parece centrarse tanto el tema de la vida cotidiana o del barrio, de la población en sí. Hay pocos indicios de eso. Y en el año 1964, Aníbal Barrios Pintos es el promotor de una idea de publicación en el diario El País, ¿sí?, de una colección de fascículos o números especiales del diario, en el cual habla barrios de mi ciudad, se llaman, y que hablarían de varios barrios de Montevideo. Entonces allí es el primer caso en el que tenemos algo más sobre el barrio, ¿sí? Un poquito de historia, un poquito de vida cotidiana, panoramas, pero hay un poco de historia ahí, ¿sí?, de Aníbal Barrios Pintos, en 1964. Luego en el año, no recuerdo exactamente, pero es a principios de la década del 70, creo que en torno a 1971, surge una publicación también de Aníbal Barrios Pintos, esta sí más de carácter histórico sobre el barrio, ¿sí? Desde la llegada de los primeros viajeros, los primeros exploradores, en fin. Y allí va relatando lugares, sitios, denominaciones, en fin, usos del espacio, de esa zona que luego se va a transformar en el barrio y demás. Y nuevamente ahí encontramos el caso específico de, bueno, ahí me vi obligado a decir, bueno, ¿quién es Aníbal Barrios Pinto? ¿Qué trayectoria tiene? ¿A qué se dedicó? Digamos, qué temas investigó, cómo los investigó, qué tipo de investigador era, cuáles eran sus inquietudes y sus intereses, por qué en esa época escribe eso, en fin. Y ahí, bueno, me sirvieron algunos datos que pude encontrar de otros trabajos, alguna entrevista que dio, en fin. O sea, siempre situando al autor, después qué trata de eso, de qué trata y qué es lo que dice, ¿no? En este caso siempre es el barrio, es un lugar específico. Luego en la década de los 80 encontramos a Pedro R. Barreiro, que publica un libro bastante grande, con respecto a los anteriores, ¿no?, sobre el Cerro de Montevideo. Y bueno, tuve la suerte que pude dar con un blog creado por el mismo autor, donde él pone un testimonio de cómo fue que creó el libro. Y en realidad yo coincido plenamente con lo que él dice ahí en el blog, porque la ley planteaba que en el caso de él, no se trata de, digamos, de una investigación, ¿no?, propiamente dicha, sino más bien una especie como de balance general o de compilación de todo lo que se ha escrito hasta el momento, bueno, ese momento no, sobre el barrio, que él eso lo veía como una especie de mérito, lo cual es cierto, ¿sí? Ahí incluye fotografías, planos y demás, y alguno que otro trabajo olvidado. Y bueno, luego de ese libro que contó justamente con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, ¿sí?, estamos hablando de un funcionario municipal que escribió un libro, se me dio bueno, intenté de alguna manera acercarme a la posibilidad de entender quién era él y bueno, su interés venía por el hecho de que él había sido vecino de La Teja, de que había concurrido al liceo número 11 en el Cerro y tenía un interés particular por el lugar y le parecía que de alguna manera el Cerro tenía una importancia grande desde el punto de vista de la heráldica, de la numismática y de la simbología para el tema de lo nacional y que no había sido, no se había tenido en cuenta lo suficiente eso. Entonces él va a tener un extenso libro que incluso va a llegar del punto de vista del arco temporal hasta el siglo XX. Es uno de los bueno, digamos que es el que abarca más tiempo. Y luego en la década del 90 va a surgir una nueva publicación de Aníbal Barrios Pinto, ¿sí?, en este caso en conjunción con Washington Reyes Abadí, también sobre el Cerro, es una publicación a color. Pero digamos que todos esos son bastante conocidos. Lo que a mí me llamó la atención fue el surgimiento de lo que en ese momento yo creí llamar como una especie de corriente o grupo de militancia memorialística, de alguna manera. ¿Por qué? Cuando nosotros le preguntamos en el curso o les planteamos o les llamamos la atención sobre el hecho de que ustedes deben fijarse siempre en la medida posible, decir, bueno, ¿quién es el autor? Y desde qué lugar escribe, y cuándo escribe, y por qué en ese momento. Bueno, en este caso resulta muy importante. ¿Por qué? En la década del 90 justamente se da
este, un periodo en el que hay mucha militancia social en el cerro, ¿sí? Mucha militancia digamos, política, social y local, ¿sí? Van a resurgir un montón de periódicos, o algunos van a resurgir, pero mejor dicho, algunos surgen, periódicos nuevos locales, varios, varios. Y esos periódicos muchas veces van a ser el ámbito para que muchos vecinos de la zona, o vecinos algunos de muchos años, de toda la vida, algunos afincados hace unos años en el barrio, comiencen a escribir sobre el pasado del barrio, ¿sí? Y hacer entrevistas y demás. Entonces hay todo un tema de decir, bueno, pero ¿por qué en ese momento? Y en realidad lo que ocurría era que, vuelta una vez la democracia, con los frigoríficos ya en algunos cerrados y otros por cerrar, y cerrando las últimas fábricas había toda esa impresión, o al menos una conclusión mía, mejor dicho, de que la villa ya no era lo que había sido, ¿no? Esa idea de la villa, de alguna manera, este, en el cual la mayoría o gran parte de la población encontraba su esparcimiento, su formación, su atención pública, sus trámites, y su ámbito laboral y de participación en el mismo lugar, sin mucha necesidad de tener que salir, había desaparecido. O sea, en la medida que había tres frigoríficos alrededor, que tenían, en algún momento tuvieron tres o cuatro cines, que había un juzgado juzgado de paz en la calle Chile para que la gente se casara, tenían sus dos clubes de fútbol más importantes, había toda una liga de fútbol local, por fuera de estas dos cuadros más grandes, digamos, habían tres clubes de básquetbol, estaba el Verde y Rojo, el Barrio Obrero y el Barcelona, estaba su playa, la Fortaleza, este, sus escuelas, sus colegios, su mercado, en fin, bueno, había un montón de actividad en el barrio que hacía que, bueno, las personas fueran a trabajar en el ámbito barrial y volvieran al ámbito barrial y siempre estuvieran ahí. Y todo eso, bueno, de la mano de las crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales, etcétera, 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 fue desapareciendo, fue cambiando. Y estos vecinos, estas personas que empezaron a escribir en diarios o quincenarios como El Eco, o como Cosmópolis, o revistas como Montesiesto, en fin, comenzaron a hacer entrevistas, a sacar fotografías, a buscar archivos, a publicar artículos sobre el pasado. Y bueno, ahí encontramos todo un abanico de personas, bueno, de perfiles obviamente diferentes, pero siempre la mayoría de ellos es en ese contexto general, ¿sí? En ese contacto y yo le puse o le ponía de alguna manera militancia memorialística porque necesitaba buscar un concepto que los abarcara a todos, ¿sí? Y ese me parece que puede ser el más cercano, ¿sí? Es como la coordenada de referencia, que es una cosa que ustedes tienen que buscar. ¿Cuál es la coordenada de referencia de Shotwell? ¿Quién es Shotwell? ¿Por qué escribe lo que escribe? ¿Para quién? ¿Para qué tipo de público? O sea, ¿es un libro de qué tipo? ¿Estos capítulos están pensando en qué? En un contexto de un libro que habla sobre qué. Y lo mismo me encontré en este caso yo, por ejemplo, con este caso del Cerro. O sea, escriben en una época, todos comienzan a escribir, pero ¿quiénes son? Y los perfiles de autores son diferentes. Tenemos un Eduardo Fagián, que es un hombre bastante prolífico en cuanto a las publicaciones, pero con una obra muy difícil de categorizar, ¿sí? Porque más que un autor muchas veces es un editorialista. O sea, libros que en un alto porcentaje de repente em, quizás digamos, no son de su pluma, sino que él recopila materiales, transcribe literalmente algún artículo de prensa que hablan sobre el cerro, sobre algún momento, sobre algún lugar, o invita a otros a escribir una biografía de una persona, o un artículo sobre un lugar. Este, y es interesante, por ejemplo, el caso de, creo que su primera publicación donde, bueno, él cuenta un poco por qué escribe lo que escribe y le hacen incluso una entrevista que aparece en el quincenario, creo que es El Eco, donde él cuenta que intenta de alguna manera transmitir lo que es, lo que siente un serrense por su barrio, ¿sí? Un tema de sensaciones, ¿no?
y intenta rescatar personas olvidadas, personas que conoció, personas que eran del ámbito del barrio, ¿sí? Que de repente no eran conocidas por fuera del ámbito, pero que formaban parte de una época, que formaban parte de una serie de vinculaciones, que formaban parte de la vida cotidiana de las personas que vivían en el barrio. ¿Sí? Entonces el bueno él da cuenta de lugares que tenían un nombre para los vecinos, da cuenta de que habían como subzonas dentro del barrio que solo eran conocidos por los vecinos del lugar, ¿no? Y que en algún caso de repente aparecían en la prensa cotidiana, bueno, en el caso de, yo que sé, zonas como La Toreada, que era donde se ubicaba la antigua Plaza de Toros, o una zona que le decían La Trompada, una zona que le decían Las Flores, una zona que le decían El Verde o La Humedad, una zona que le decían La Tortuga, los barrios obreros, el que le decían el Pueblito Saldías, en fin. Entonces, tenemos una larga serie de publicaciones de este hombre, o digamos con su nombre, pero que dan lugar o tienen cabida o espacio, a veces muy grande, muy para otros, ¿no? Pero además su actividad no solo se limita a eso, sino que es una persona que además participa por su militancia política dentro del Partido Nacional en la zona de propuestas para homenajes o placas recordatorias de lugares o de personas, en fin, el nomenclator del cerro. Este, y es uno de los que, bueno, de alguna manera ha sido más prolífico. Después tenemos otro de los también que ha publicado, si mal no recuerdo el libro, es Raúl Bertolini, pero con un perfil distinto. ¿Por qué? Porque en el caso de Raúl Bertolini hace historia oral, pero también combina o enmarca esas publicaciones justamente en algún dato que haya conseguido. Un artículo de prensa, una ley, un decreto. Entonces, en realidad no es solamente la memoria, solo una serie de comentarios transcriptos al pasar. Y en el caso de Fagian, por ejemplo, Fagian tiene una formación, digamos, digamos, hizo la primaria, hizo la escuela técnica y no parece haber profundizado mucho más. Este, tiene algunos estudios, sí, pero no parece haber hecho estudios específicamente de historia, obviamente. Es un autodidacta realmente en esta área. En el caso de Bertolini, también es una persona bueno, que tuvo su formación, digamos, escuela primaria, pero después estuvo trabajando como administrativo en diferentes empresas, incluso en frigoríficos de la zona, tuvo militancia política muy importante, pero dentro de uno de los grupos del Frente Amplio. Y es una persona además bueno, que tempranamente con mucha lucidez comenzó a hacer entrevistas y él incluso en su primer libro, él anotaba de alguna manera como decir, bueno, yo esta tarea, esta recopilación, esto busca de alguna manera hacer algo que quede para que después vengan los historiadores y lo utilicen. O sea, él no intenta de alguna manera crear una especie como de insumo para el futuro de los historiadores. Sí, es diferente el planteo a lo que hace Fagián. E incluso en mi caso, yo por ejemplo llegué a acceder al archivo de este señor, de Raúl Bertolini, y pude constatar que el hombre realizó alrededor de, bueno, no me acuerdo la cifra exacta, pero más de 80 entrevistas con un gran rigor. Las transcribió la mayoría de ellas y entonces es muy minucioso en cuanto a su proceder, de anotar, quizás por su formación como personal administrativo en los frigoríficos y demás, ¿no? Pero es interesante. Y bueno, él tiene este, dos libros en general sobre el cerro y uno sobre la escuela más vieja del cerro, donde él estudió. Eh, Luego hay otros autores, por ejemplo, tenemos a Juan Carlos Nusa. Juan Carlos Nusa también es una persona con estudios, en este caso universitarios, pero no de historia. Un hombre que comenzó a escribir en el Eco y luego pasó a Cosmópolis, al quincenario Cosmópolis. En Cosmópolis, donde tiene hasta ahora muchos artículos sobre el cerro. Es una persona que él tiene mucha inclinación por ir al archivo, por ir a la fuente, por ir a los documentos, ir a los libros viejos. Tiene esa permanente inclinación por eso. Quizás es el que tenga menos perfil de autor de historia oral. También, como los dos anteriores, es un vecino del cerro de larga data. Este, es uno de los pocos. Ha incursionado en algunos temas que otros han visitado poco. El arco temporal de sus investigaciones o indagatorias y demás es mucho más amplio porque él tiene un gran gusto por historiar a aquellos primeros viajeros que llegaron a la zona del cerro en el siglo XVI, en el siglo XVII,
por hechos bélicos del siglo XIX en la zona del Cerro, pero eso no quita que haya podido escribir sobre los orígenes del fútbol en el Cerro, sobre los primeros clubes que se fundaron con el nombre de Cerro, precursores del Club Atlético Cerro. Este, Eso también se explica por el hecho de que su familia, no estoy seguro si tercera o cuarta generación, viene muy vinculada a la institución. Este, y es una persona además también que concibió la publicación de una colección sobre el cerro, ¿sí? De historias sobre el cerro, que por temas económicos solo se publicó un capítulo, pero en el cual él le dio lugar a otros para que escribieran, ¿no? Digamos que se enfocó en algunos capítulos, en algunos temas, e intentó invitar a otros para que colaboraran. Y es un perfil distinto, es más cercano a lo que tiene que ver con los procedimientos de investigación. Este, digamos, quizás el más lejano pueda ser Fagián, que es un poco más esencialista en cuanto a esa visión que tiene del cerro. Pero bueno, todos tienen como cierto objeto de mirar hacia el oeste. Eh, Tenemos a Eduardo Benner. Eduardo Benner, por ejemplo, es una persona con formación en la Facultad de Humanidades. Él cursó la licenciatura en Ciencia de la Educación, y comenzó justamente su investigación sobre los aspectos que tienen que ver con el teatro en el cerro. Un tema no investigado, poco conocido. Este, una publicación que realmente sí es una investigación muy, muy seria, con un gran manejo de fuentes, porque bueno, se remite a entrevistas, a papelería, a diarios de la zona de aquella época, con un arco temporal que va desde fines del siglo XIX a comienzos del siglo XX. Otro ejemplo que resulta también interesante es el de un equipo que se armó, por ejemplo, para historiar un poco también, pero sobre zonas linderas al cerro, que puede ser la zona del Casabo. Justamente un equipo Raíces creo que se llama, una publicación del año 2011 aproximadamente, y en el que justamente ahí se recaban ciertas entrevistas, se realizan entrevistas a vecinos que llegaron a la zona en torno a la década del 50 al 60, que van contando un poco las dificultades que van teniendo en esa zona, ¿no? Por la carencia de servicios y demás. Entonces, es una obra que en realidad transita un poco ese aporte, vendría a ser eso. Siempre es bueno que en el análisis uno vaya viendo ciertas características, cuál es el problema, cuál es el asunto analizado, qué es lo que se dice sobre eso, desde qué lugar. Este es, caso es un equipo de investigación de la facultad. Este, no recuerdo qué facultad sería, pero en realidad estamos en un equipo universitario que tiene justamente una idea o una intención de acercarse a las problemáticas sociales, entonces el trabajo de campo y demás. Después hay otras personas que, por ejemplo, han trabajado en torno a ese asunto que tiene que ver con el cerro, pero no han llegado a publicar, o que tienen trabajos inéditos. En el caso, por ejemplo, de Silvia Aguiar. Silvia Aguiar es una persona, y este es otro más, que confirma esa idea de la militancia memorialística. Ella durante varios años estuvo, digamos, incluida en esa movida cultural del barrio de esos años, por eso siempre le digo la referencia siempre al momento y al lugar. O sea, estamos hablando de un momento, década del 90 y comienzos del siglo XXI, y además un lugar, el Cerro, o el oeste de Montevideo, digamos, en su conjunto, ya como un lugar un poco más difuso. Silvia Aguiar, licenciada en antropología, una persona con militancia política también conocida dentro del Partido Socialista, fue edil de Montevideo durante varios años y que además se movilizó, por ejemplo, para la creación de un museo de la industria de la carne y sus trabajadores en lo que en ese momento ya era el antiguo local de la Federación Autónoma de la Carne, la FOICA, en la calle Grecia, esquina Holanda. Entonces una persona que en realidad se movió justamente para la creación de un museo, se movilizó para crear un centro de estudios del oeste, ¿sí? Junto con su esposo, un profesor de geografía y algunos otros vecinos que con cierta formación. Estamos en una universitaria, ¿no? Y ella tiene dos trabajos inéditos, uno que tiene que ver con los saladeros, en la zona oeste de Montevideo, y otro sobre el cerro en realidad, pero bueno, no, desconozco mucho la temática, pues ya le digo, son trabajos inéditos. Pero ahí estamos hablando otra vez nuevamente de una persona que escribe, aunque no publique, pero que publica artículos.
porque artículos sí publicó en prensa local. Y además una persona que de alguna manera se transforma en una gestora cultural. Y eso también enmarca o habla de un, digamos, entorno que de alguna manera va pautando lo que es la historiografía de la zona o aquellas cosas que se pueden decir del punto de vista del pasado del lugar. No se olviden que por algo Tomás, al principio de la primera clase del curso, les preguntaba, ¿no? Bueno, muchos de ustedes qué piensan con la historiografía. Y creo que algunos compañeros dijeron, bueno, capaz que la historia es lo que se escribe. Pero no solo de lo que se escribe, sino de lo que se hace, este, digamos, en lo que tiene que ver con la memoria, con la construcción, con los homenajes, con las placas recordatorias, con el nomenclator, todo ese tipo de cosas que parecen más inocentes o más como que uno empieza a internalizar como obvio o que entiende que no tiene nada que ver, pero sí están relacionados, porque marcan un contexto, marcan una serie de condiciones para la producción. Y estas personas, por ejemplo, que a veces son muy conocedores del barrio, que saben a quién entrevistar, que tienen materiales, son aquellos que de alguna manera van promoviendo este tipo de actividades culturales. Y Silvia Aguiar fue una persona, hasta que tuvo un quebranto de salud, una persona que estuvo muy, muy, muy metida en ese tipo de cosas, en ese ámbito de la movilización cultural en el Cerro, en esos años. Este, Luego surgió un equipo, un grupo en torno a una profesora de literatura, creo que de Dios Peñol también, no lo recuerdo, y escritora Kiria Mateos. Entonces ella armó un equipo con un taller en una serie de talleres literarios, creo que en el Ateneo digamos, del centro de Montevideo, y en el que participaron varias personas del CER. Una Echezarri, una señora Echezarri de apellido, otra no recuerdo el nombre, y Fernando Couso Lingeri. Fernando Couso Lingeri cursó estudios de historia en la Facultad de Humanidades, una persona con mucha militancia social, religiosa, luego política dentro de la izquierda, hijo de Mercedes Lingeri, una poeta del siglo XX del Cerro, que ha escrito sobre el Cerro muchísimo, pero ya desde la literatura. Y Fernando, justamente una persona que por esa línea familiar tiene mucho arraigo en el barrio, es muy conocido. Y él está emparentado con Juan Burgui, que es el poeta emblemático del Cerro. Por ahí alguna vez había escuchado que antes de que surjan las historias, se surgen siempre los himnos o la literatura sobre los lugares. Bueno, Juan Burgui es el de los primeros, si no el primero que comienza a escribir cosas sobre el barrio desde la literatura, ¿no? Hablando de los saladeros, de los lugares, de las casonas, en fin. Y ese equipo justamente se encarga de organizar una publicación que queda entre las fronteras entre lo literario y lo histórico, que justamente empieza bueno, realizan búsqueda de materiales en algunas publicaciones. En ese sentido quizás no hay tanta investigación en cuanto a archivo. Sí hay testimonios personales, entrevistas a vecinos, y ahí las temáticas varían, ¿no? De lo que ellos tratan, ¿no? O sea, encontramos temáticas que tienen que ver con los lugares, hay mucho tema o mucho énfasis en la presencia de los inmigrantes, ¿no? Que, bueno, aparece muy presente o aparece mucho en la temática de estos autores, ¿no? Estos autores parece que piensan mucho en eso. Bueno, un cerro de inmigrantes, un cerro de comercios, un cerro de estos dos grandes clubes de fútbol, un cerro de los frigoríficos, en fin. Entonces, en este conjunto de autores encontramos siempre ese tipo de cosas, diferentes formaciones, un mismo contexto y un mismo lugar. ¿Sí? Obviamente las trayectorias vitales de cada uno van a ser diferentes, algunos con más formación, otros con menos, otros con más herramientas, otros con menos, algunos con diferentes inquietudes. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Nussa, por ejemplo, tiene un perfil del debate, es una persona que le gusta debatir, le gusta polemizar, ha polemizado con Bertolini, con Fagián en cuanto al origen de la villa, ¿no? Él intenta ir más a los documentos y alejarse un poco de esa idea quizás un poco idílica de la cosmópolis, pensada como un lugar solamente para los inmigrantes europeos de ciertas características, en fin. Y bueno, cada uno se remite a los documentos que tiene. El caso de repente de Fagián puede ser el más esencialista, el más, digamos, un autor que también transita un poco por lo que tiene con la literatura, incorporando, ¿no? Más como un compilador quizás. Pero bueno, los perfiles de cada autor son diferentes. En el caso, por ejemplo, de Benner, una persona, ya digo,
con su formación en ciencia de la educación, sin haber egresado todavía, pero con mucha vinculación con el tema de lo teatral y demás, que destinó una enorme cantidad de tiempo a investigar papeles de boletería, digamos, materiales que tienen que ver con el teatro, como así como los guiones, en fin, los libretos de las obras, e incluso tuvo el nivel suficiente como para detenerse en algún momento y hacer una reflexión. Es decir, quizás este tema ha sido poco investigado y eso no siempre ocurre. Por ejemplo, él en algún momento, recuerdo de su libro, se detiene a decir, bueno, yo quizás en esto sería interesante ver, explorar un poco más en este aspecto, en este periodo, la prensa barrial. O en algún momento él duda o confronta las fuentes, plantea algo que le parece, pero dice conocer y presenta cuáles fuentes parecen contrastar eso otro. Y de alguna manera muestra incluso cómo, por ejemplo, a través de la investigación de lo que tiene que ver con la vida del teatro en el cerro, de las actividades teatrales, se puede ver un poco más. Quizás sea de los menos esencialistas, o de los menos, si bien es una persona también de toda su vida y él sigue viviendo en el cerro, de los que, por ejemplo, él en algún momento plantea algo así como que bueno, que cuando comenzó o arrancó esta investigación, él había pensado que quizás en el cerro se daba en un lugar único y repetible en cuanto a ese tipo de actividad teatral, y él después a lo largo de su investigación comenzó a comprobar que bueno, que no era tan así, que en otros barrios de Montevideo había actividad, pero que sí él encontraba que en el cerro hubo mucha. No sabe si hubo tanta como en el cerro. Y bueno, eso me parece que es un matiz importante, que siempre es bueno tenerlo en cuenta cuando uno analiza a los autores. Este, Así que bueno, la consigna general de esta comparación o este ejemplo es plantearles cómo, por ejemplo, uno puede hacer un análisis, en este caso ya fue un poco más crítico, ¿sí? De la obra de autores o de un conjunto de autores, uno puede ver justamente estas características. Yo pienso que esto les puede servir a ustedes como ilustración de cómo tienen que hacer el análisis historiográfico de 3 capítulos de un libro. ¿Sí? Estamos hablando de que son un total de 45 páginas. Este, Ustedes tendrían que ver cuáles son las ideas. Primero pensar en el autor, ¿sí? ¿Qué tipo de autor? ¿En qué época? ¿Dónde se formó? ¿Para quién escribe este libro? En fin. Y después pensar justamente en lo que tiene que ver, bueno, qué temas tratan cada capítulo. Y después decir, bueno, qué dice de esos temas o esos problemas, y después hacer una síntesis general en 2 páginas. ¿Sí? Y eso a nosotros nos va a servir como control de lectura para ustedes, certificar ese control de lectura. Y además la posibilidad de que nos sirve también como insumo para ver a ver si ustedes tienen algún tipo de dificultad con alguna temática en la que nosotros tengamos que sugerirle más libros, sugerirle bibliografía o establecer algún tipo de consulta específica. Y después, ante cualquier duda, ya saben, tienen los correos electrónicos, tanto de Tomás como el mío, para remitirse las preguntas que sean. Bueno, muchas gracias.